El último episodio desleal terminó con la prohibición de viajar internacionalmente a Asia. En el nuevo episodio, Asia, quien testificó ante la policía, fue dada de alta y ella y Aras fueron inmediatamente al hospital. Volkan, que siguió a Asia, trató de averiguar qué sucedió con la policía. Cuando Derin, que estaba en el aeropuerto, vio que Asia no podía ir, se fue a casa con su madre enojada. Al llegar al hospital, Asia se encontró con la reacción de sus familiares. Asia trató de explicarle la situación al hombre enojado, pero fracasó. Asia, Derya y Nevin, que fueron a su habitación para examinar los resultados, se dieron cuenta de que los resultados estaban equivocados. Y acordaron comparar todos los resultados ese día. Derin estaba enfadada con su madre porque Asia no podía ir. La dama del corazón también estaba feliz con esta situación porque quería que Asia dejara al hombre que amaba y viviera como una mujer solitaria. Derin se enojó más con su madre. Mientras tanto, Pek llegó a la puerta junto a Ali. Cuando vio a Derin, Pek reflejó toda su ira en Ali. Ali se enojó con Derin y se fue a su propia casa con Pek. Entonces Volkan llegó a casa. Derin le pidió a Volkan que explicara dónde estaba y le preguntó a Volkan qué había dicho Asia sobre la muerte de su padre mientras se iba. Volkan dijo enojado que no tenía nada que ver con la muerte cerebral de Aluk. Creía profundamente en Volkan. Mientras tanto, Asia llegó a la puerta, preguntó por su hijo. Derin y Volkan dijeron que no sabían dónde estaba. Asia dijo, no ha pasado ni una hora desde que te entregué a mi hijo, pero ni siquiera sabes dónde está. Asia y Aras llegaron a casa. En casa, Ali y Pek se abrazaban y lloraban. Porque Pek iba a ser expulsada de la escuela porque no podía pagar la matrícula escolar. Asia trató de entender lo que estaba pasando, pero no pudo. Ipek salió de la casa, y justo cuando salía por la puerta, la señora Gonul invitó a Ipek a encontrarse con ella. A cambio de que Ipek no fuera expulsado de la escuela, le pidió que averiguara quién entra y sale de la casa de Asia y de que se habla en casa y se lo diga. Ipek aceptó a regañadientes esta oferta. Volkan también fue a la casa de Asia para preguntar por Ali. Le preguntó a Asia sobre el estado de la mujer en la unidad de cuidados intensivos. Aunque Asia no respondió a esta pregunta, Volkan dijo que Gonulan podría estar detrás de este trabajo. Asia empezó a sospechar de la señora Gonul ahora. La confusión en el hospital ya estaba resuelta. Los resultados fueron reemplazados por los de otra persona, lo que hizo el limpiador que aparecía en las imágenes. Aras y Asia aprendieron la dirección de la casa del hombre y fueron a su casa para hablar. Intentaron intimidar al hombre y averiguar quién estaba detrás. Finalmente, el hombre no pudo soportarlo y dijo que Gonul Goslu le había pedido que hiciera este trabajo. Mientras tanto, Asia grabó de qué estaba hablando el hombre. Aras y Asia se fueron a casa desde allí. Mientras los dos hablaban en la puerta, los ojos de Asia se posaron en Gonul, que estaba parado en la ventana observándolos. Le dijo a la señora Gonul que bajara. Asia reprodujo la grabación de audio directamente a la señora Gonul que abrió la puerta. Asia dijo, en realidad, tienes derecho a ir a la cárcel, pero eso es demasiado fácil para ti, te costará demasiado y salió por la puerta. Al día siguiente, la señora Gonul y Asia se encontraron en la oficina de Volkan. La señora Gonul le pidió a Volkan que transfiriera una gran cantidad de dinero para caridad. Volkan objetó. Asia dijo, se abrirá una organización benéfica a mi nombre antes de que me vaya. Volkan se sorprendió. A cambio de lo que le había sucedido, Asia le pidió a la señora Gonul que abriera un albergue para mujeres a su nombre. Mientras tanto, Selsuk estaba en problemas con Ceren. Nevinan me enfureció Selsuk diciendo, puedes casarte con Ceren o abortarás al niño. Derin dijo, no actúes con el corazón, pero con tu lógica, ahora serás padre. Finalmente, Selsuk tomó a todos frente a Ali y dijo que se casaría con Nil y que cuidaría a sus hijos con Ceren. Ipek llegó a casa horas antes de que Asia partiera hacia Inglaterra. Pek le habló a Asia tal como Gonul le había enseñado. Ipek dijo, Ali está pasando por un momento difícil. Debido a la esposa de su padre, Derin. Ali era innecesario, estaba equivocado. No podían vivir en la misma casa, no podían vivir en la misma casa con Ali y se fue a casa. Asia está confundida. Mientras tanto, un mensaje de voz llegó de Volkan a Asia. Dijo que Ali quería vivir solo en casa, que no se preocupara, que él lo convencería. Sin embargo, el objetivo de Volkan era mantener la mente de Asia en su hijo. Asia estaba muy preocupada por cómo iría. Mientras tanto, llegó Aras. Estaba emocionado y feliz de irse. Asia es infeliz. Aras preguntó qué pasó. Asia compartió sus pensamientos con su hijo Ali. Aras dijo, estoy tan aburrido aquí, quiero irme lo antes posible. La gente aquí me volvió paranoico. No está claro quién hará qué y cuándo. Además, hablé con Selkuk hoy. No sé cómo me tratará después de lo que le dije. Asistirás a la boda de tu mejor amigo Nili. Tendré que ir contigo. Asia preguntó, comillas sé que hablaste con Selkuk para poder entender a Aras dijo, le dije que estaba sosteniendo su corazón mientras discutía con su padre, pero no me importó porque pensé que estaba fingiendo.
Asia se sorprendió, trató de entender, entonces viste que estaba sosteniendo tu corazón y no me dijiste, ¿cómo puedes hacer esto, sabiendo que soy médico? Aras, eres un asesino, dijo. Ante estas últimas palabras de Asia, Aras dijo, comillas, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Me estás juzgando de nuevo, ¿te das cuenta de lo que me estás acusando? El hombre nos mintió a nosotros y a mi madre durante años, pensé que estabas fingiendo, no me importaba, tenemos un avión pronto, ¿de qué estamos hablando aquí? Dijo. Asia dijo, te pedí calma y paz, no puedo vivir así, este no puede ser el nuevo comienzo de mi nueva vida, rompamos. Se quitó el anillo del dedo, llorando. Asia lloró en casa, Aras lloró mientras conducía. Ambos recordaban buenos recuerdos. Asia estaba preparada para asistir a la boda de Selsuk y Nil. De camino a la boda, tenía tantas ganas de ir contigo, de encontrar la paz. Pero no se detuvieron. No me dejaron ser feliz. Todos se colgaron de mis piernas uno por uno para que pudieran huir. Sí, me quedé, estoy aquí. Aunque no quería, provocaron que comenzara una guerra. Voy a arrepentirme de cada uno de ellos por quedarse aquí. Los enviaré a todos uno por uno desde esta ciudad que creían que era suya. Es hora de leer este libro desde el principio, que terminé saltándome la página, dijo Asia. Como Asia se quedó, la señora Gonul miró triunfalmente. Volcan estaba muy feliz. Derin estaba muy enojado. Así terminó el episodio.